Aquí en RPP Televisión. ¿Cómo está, señora Adriancén? Tenga usted muy buenas noches y muchas gracias por atendernos. ¿Qué ocurrencia, Carlos? A sus órdenes. Adelante. Bueno, en primer lugar tenemos este comunicado que ha emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual expresa su preocupación por la apertura de esta investigación sumaria a la Junta Nacional de Justicia por parte del Congreso de la República. Uno de los aspectos fundamentales de este comunicado es que la Comisión pide que se respete el debido proceso. ¿Cómo ha recibido usted como representante del Perú ante la OEA este comunicado, este pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? A ver, Carlos, nosotros seguimos día a día el quehacer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también el de la Corte. Desde la representación permanente del Perú ante la OEA en Washington es lo que nos corresponde. Y no dejamos de sorprendernos cuando de la noche a la mañana nos envían un proyecto de comunicado y nos dan solamente 3 horas y de ellas 2 para decir lo que tengamos que decir. Nosotros, cuando ocurrió este hecho, inmediatamente activamos los mecanismos que ya tenemos establecidos y se preparó una respuesta preliminar y junto a ella se solicitó una ampliación de plazo para poder dar una respuesta más amplia. Pedimos 3 días, nos concedieron 24 horas y en ese plazo fue que el Estado peruano cumplió con responder, diría yo, con bastante detalle y con bastante solvencia lo que estaba solicitando la Comisión Interamericana. Bueno, finalmente publicaron este comunicado en el que en realidad hay algunas imprecisiones que nosotros estamos destacando. En primer lugar, Carlos, esto de la investigación en sí misma, yo creo que nadie niega que la investigación se pueda realizar efectivamente por el Congreso. Lo que todos exigen, y naturalmente nosotros coincidimos en ello, es que se respete el debido proceso y que hayan garantías para que quienes se encuentren incursos en este proceso puedan efectivamente ejercer su derecho de defensa a cabalidad. Sin embargo, no contentos con esta explicación, ellos hacen una suerte de alarma, ¿no? Fíjense, nos sorprende, nos llama la atención. Yo creo que este es un tiempo en que también habría que bajar mucho el tono porque los ánimos se encuentran bastante crispados. No tengo que explicarte, Carlos, a ti que vives el día a día en el Perú, cómo es que hay tanta reticencia de algunos sectores para enfrentar o aceptar la relación del Estado peruano con el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces yo creo que allí deberíamos ser muy ponderados. Entiendo. Ahora, a ver, por lo que usted manifiesta en el inicio de su respuesta, señora Adriancén, ¿se puede considerar este pronunciamiento y el tiempo dado por la Comisión para la respuesta como un exceso? Sí, sin duda alguna. Y esto es algo, Carlos, que yo y varios otros países en el seno de la OEA venimos reclamándolo de manera permanente. No es posible, Carlos, es inverosímil que a un Estado le den solamente 3 horas para que responda a un comunicado que prácticamente a uno lo sorprende, porque tú no sabes en qué momento va a llegar el comunicado. Y fíjate Claro. que hay varios sectores e instituciones concernidas en esta respuesta. Entonces, estando en Washington, tenemos que operativizar con todos nuestros sectores en Lima. Afortunadamente, los mecanismos y los contactos existen y por eso nosotros pudimos dar una primera respuesta preliminar en la que pedimos, insisto, Carlos, que se amplíe el plazo para dar una respuesta más detallada, porque creo yo que lo que merece el sistema y lo que merece la población es estar debidamente informado y para eso el Estado necesita tiempo para responder. Solo pedimos tiempo, nada más. Ok, señora Adriancén, ¿usted cree que se está respetando el debido proceso en esta investigación que desarrolla el Congreso de la Junta Nacional de Justicia? Carlos, yo no puedo pronunciarme sobre algo que no conozco, soy abogado y los abogados para pronunciarnos sobre un expediente tenemos que haberlo tenido a la vista. No conozco el expediente que se está gestionando en el seno del Congreso de la República, mal podría pronunciarme sobre ello. Lo que yo sí hago los mejores votos para que esto realmente esté ocurriendo. Tengo entendido que se ha ampliado el plazo por informaciones Sí. periodísticas, el plazo inicialmente conferido ha sido ampliado, en consecuencia espero yo que en esos cánones estén respetando el debido proceso y todas las garantías procesales. Hay otro aspecto interesante en el comunicado de la Comisión que señala lo siguiente, que a criterio de la misma, o sea, de la propia Comisión, las personas operadoras de justicia son los principales operadores para lograr la protección judicial de los derechos humanos en un Estado democrático. ¿Cuál es su interpretación de este argumento que presenta la Comisión dentro de su propio comunicado? Yo creo que está externalizando una preocupación que hoy día abarca todo el hemisferio y si no al mundo entero.
Fíjate, Carlos, hemos sido testigos de este fenómeno que llaman la judicialización de la política y hemos sido testigos de este fenómeno que llaman el de la politización de la justicia. En consecuencia, estas injerencias indebidas sobre el sistema de administración de justicia en la política y viceversa han generado una distorsión que genera esta natural preocupación, que no es en el caso peruano, reitero, Carlos, es en todos. Y yo creo que lo único que hace la Comisión ahí es exteriorizar esta preocupación que es hemisférica, ¿no? Pero nada más que eso. Y naturalmente, la preocupación la compartimos todos a nivel hemisférico, pero sin duda estamos trabajando. Yo mencionaba en la respuesta que dio la delegación a mi cargo que nosotros somos absolutamente respetuosos de las obligaciones internacionales que tenemos a partir de los tratados de los que somos parte. Y en esa línea de acción actúan todas las instituciones públicas respetando la separación de poderes naturalmente y el equilibrio entre estos. Claro, además dice la Comisión en otro punto del comunicado, los controles políticos de la actividad de las personas operadoras de justicia basados en criterios de direccionalidad, discrecionalidad o razones políticas resultan contrarios a las garantías de independencia e imparcialidad que deben ser observadas en los procesos disciplinarios en conformidad con el derecho internacional. ¿Cree que aquí hay ya una posición clara de la Comisión en el sentido de que no se estaría respetando el debido proceso, a tenor, repito, de lo que señala la propia Comisión? Yo creo que esa sería una presunción indebida, porque en todo caso tendría que demostrarse que no hay objetividad en el trabajo que se está haciendo. Yo quiero referir, Carlos, lo siguiente. Nadie ni nada está exento del control. Todos los organismos, todos los funcionarios y servidores públicos estamos sujetos a control. No obstante, este control, como bien se advierte, tiene que ejercerse respetando los principios y las garantías que corresponden a este tipo de procedimientos. ¿Se va a ampliar la respuesta de parte del gobierno hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o con esto ya es suficiente? En este punto no es necesario, Carlos, ningún documento más de ampliación, salvo que se nos requiera por una información adicional. No obstante, no ha ocurrido y no creo yo tampoco que ocurra. Creo que con la respuesta del Estado, yo lamento que el comunicado solamente recoja un par de ideas de la extensa respuesta que hicimos llegar en su oportunidad. Pero bueno, nosotros informaremos a través de nuestras redes sociales de qué más dijo el Estado con relación a esto. ¿Y usted cree que hay un sesgo de carácter ideológico que mueve a la Comisión a efectuar este tipo de pronunciamientos? Mira, Carlos, esas sombras que se ciernen, por ejemplo, ahora mismo podemos afirmar, digo yo, que sí hay un sesgo ideológico. Entonces me dirían, ¿cómo, embajador Adriansen, dice usted aquello? ¿Qué pruebas tiene para demostrarlo? Entonces hay una presunción que en mi opinión debería ser indebida. Hago votos para que no sea así. Yo espero que no sea así, confío en que no sea así. Mira, Carlos, discrepamos, como hemos expresado públicamente nuestra discrepancia con ese comunicado, pero tenemos que respetar naturalmente, porque somos parte de este sistema, y creo yo que además de respetar, también tenemos el derecho a discrepar con ellos cuando corresponda. Pero hacerlo en esos términos es lo importante. Bueno, a raíz de la respuesta de parte del Perú, hemos, por ejemplo, tenido comentarios diversos. En opinión del internacionalista Óscar Vidarte, este comunicado puede de alguna manera originar nuevos problemas al país y mayor aislamiento. ¿Usted considera que esta posibilidad es firme, viable? Fíjate, Carlos, este comunicado se da en un contexto de varias suposiciones, ¿no? Se está suponiendo que no se está respetando el debido proceso, se está suponiendo que los actuales comisionados de la Junta van a ser defenestrados, se están adelantando todos. Yo creo que eso está muy lejos de poderse comprobar, número uno. Y número dos, este comunicado por su naturaleza lo que hace es expresar, como lo indica la propia comisión, una preocupación. Una preocupación que yo entiendo se salda, se alivia con la explicación del Estado peruano en la respuesta que hemos dado, bastante detallada, reitero, y que debería ser suficiente para que la comisión lo deje ahí. ¿Va a seguir observando la comisión qué sucede? Sí, vamos a ver si se archiva finalmente, si se sanciona o no se sanciona a nadie, y eventualmente, como consecuencia de este primer pronunciamiento, puede haber un segundo o un tercero, y en su momento actuaremos. Pero de momento no veo por qué magnificar el hecho. Una última pregunta, señor Adriansen, ya al margen de este tema de la Junta Nacional de Justicia. Hay en discusión en estos momentos en el Congreso proyectos para el retiro del Perú de la jurisdicción del Pacto de San José, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo han planteado
Esta no es la primera vez que se hace, esto ya es una antigua discusión, pero ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Cree usted que favorecería al Perú el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? De ninguna manera, Carlos. Yo me opongo rotundamente a la pretensión de que el Perú abandone el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos. Mira, Carlos, en más de una oportunidad se ha demostrado cómo aquellos que pedían la salida del sistema luego se han visto en la necesidad de acogerse a él. Yo le pregunto a todos aquellos que tienen hoy día estas voces, imaginen, Carlos, por un minuto que el golpe de Estado de Castillo hubiera triunfado. Tú no estuvieras allí, Carlos, yo no estuviera donde estoy, porque la dictadura lo que pretendía era terminar con el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal de Garantías Constitucionales. Quería terminar la dictadura de Castillo con todo el sistema de administración de justicia. Y en esos casos es que siempre nos va a quedar el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos, con el que te repito, Carlos, discrepo, pero lo hago dentro de las condiciones que actualmente exigen. Pero te digo más, también creo que es necesario introducir ciertas y profundas reformas dentro del sistema. Y en eso estamos trabajando. Ok. Muy bien, don Gustavo Driansen, embajador del Perú ante la OEA, Organización de Estados Americanos, muy agradecidos por su tiempo esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Que tengas buenas noches. Muchas gracias.